Dentro de las tantas informaciones del día de ayer, se resalta sobre todo el tema que va a seguir siendo la tendencia principal en la República Dominicana y es lo referente al caso Calamar. Pero a ese caso se le suma las declaraciones que dio en el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que si bien es cierto, la oposición, como debe de ser, haciendo su trabajo, ha salido a contradecir al presidente de los Estados Unidos, a tratar de quitarle peso a lo que quiere decir el presidente de los Estados Unidos, señalando y puntualizando situaciones específicas de lo planteado por el presidente, incluso llegando a decir la parte opositora que lo pusieron a hablar cosas que no se corresponden con la realidad. ¿Usted tiene algo con relación a eso? Mira, una de las cosas que se plantean en lo que se refiere a la declaración de Biden, se dice que el gobierno actual ha encabezado la lucha legal en contra de la corrupción y uno de los elementos dice que todas las leyes que se aprobaron no se aprobaron en este gobierno, que solamente se aprobó en este gobierno una sola ley, que fue la de exterminio de dominio. Ese es uno de los elementos. Aparte de eso, el problema de las oficinas contra la corrupción, que él señalaba una cantidad enorme de oficinas, que también se dice que es mentira. Pero lo importante para mí en esa declaración de Biden no es que si hay o no hay, si se aprobaron o no se aprobaron. Es una señal que manda en relación a la forma como se está enfrentando y que Estados Unidos está detrás de esa lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Realmente esa es la lectura. Usted ha dado en la diana con todo lo que ha dicho. Lo que Biden le está diciendo no es cuando se aprobaron las leyes, es que esas leyes no se habían implementado en el país. Porque de nada nos servía aprobar las leyes, porque era... Por ejemplo, ahí está el caso del acceso a la libre información. ¿Usted cree que a todo el mundo le dan acceso a la libre información? Esto recuerda a Uchi Lora y otra serie de, por ejemplo, participación ciudadana, ADOCO, que hay una relación, por ejemplo. Que ADOCO, debo hacer un señalamiento y siempre lo hago con relación a esa institución, porque a mí de manera particular las instituciones me importan. Entonces, ADOCO, que era una institución que se suponía estaba velando por el asunto de la lucha contra la corrupción, en un momento determinado de la lucha política tomó participación y dio su respaldo al que era el presidente de la República en ese momento, Danilo Medina. Yo dije, contaminaron una institución que se supone está luchando contra la corrupción en un proceso tan delicado. Y yo siempre resalto eso porque eso de alguna manera les resta a las instituciones. Por ejemplo, yo te digo, aquí hay todo un conjunto no de demandas, sino de sometimiento sobre diferentes casos que nunca prosperaron en la justicia. Murieron en el sueño eterno de los archivos de esas instituciones. Pero, por ejemplo, ADOCO ahí en la red, en su inicial, hace una cronología de lo que fue los actos de corrupción durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, desde la gestión de Leonel Fernández hasta la última gestión de Danilo Medina. Y no solamente ADOCO, porque por ejemplo, si me he tratado, porque estoy tratando en ese sentido, de cuantificar cuánto ha sido el valor económico de los actos de corrupción que han sido sometidos a la acción de la justicia y cuantificados por el Ministerio Público. Tanto ahora se dice que hay aproximadamente casi 20.000 millones de pesos solamente en el caso Calamar. Y los otros casos, ahí está el problema de los Tucanos, el problema de Odebrecht, está un conjunto de cosas, cuantificando para uno tener más o menos una idea aproximada de cuántos recursos del erario público han ido a parar a manos de gente que no tiene respeto al país. Porque yo digo, por ejemplo, si con esos recursos que se han hecho, inclusive una vez dijo Lila Alburquerque, en una declaración que dio pública, decía que con lo que se han robado aquí... Que ayer me llegó a la cabeza Lila. ¿Dónde está Lila? Metiendo, no, está tranquila. Está anestesiada. Está anestesiada en San Pedro. Entonces, que ella decía que se podía hacer otro país. Y recuerdan la declaración famosa de Leonel que decía que en manos de la corrupción se quedaban más de 30.000 millones de pesos en eso. Inclusive hubo cuando él fue candidato presidencial, andaba con un maletín y un señor que llegaba a un hospital de niños
y con un contrato para que él firmara la cantidad de préstamos que se habían, cuánto le debía al Estado esa persona que acababa recientemente de nacer. Y uno se pregunta, dice, por ejemplo, aquí, si esos recursos se hubieran utilizado en mejorar la calidad de las aguas, la distribución y construcción de acueductos para servicios de agua potable en las diferentes comunidades, para eliminar el problema de las aguas residuales, porque por ejemplo aquí muchas comunidades, y aquí está por ejemplo el caso de Alto de Yaqui y otras tantas comunidades, que no tienen cómo eliminar esas aguas que van al subsuelo y contaminan las aguas subterráneas, que son una reserva estratégica para cada uno de los países. Por ejemplo, ahí está el caso de los caminos vecinales de muchas comunidades, el problema de los hospitales, el problema de la energía eléctrica, el problema de la seguridad ciudadana, el problema del empleo, el problema de la producción nacional. Entonces, hay muchos elementos que se pueden utilizar, porque por ejemplo yo te digo, si el Estado con esos recursos le presta a los productores nacionales y le abre mercado, porque no solamente que usted le presta 10 millones de pesos a una organización campesina y ya sencillamente resuelven ustedes, ¿no? Sino que le abran mercado, porque por ejemplo nosotros tenemos una nómina enorme económicamente hablando en los diferentes países donde la República Dominicana tiene embajada, y esos embajadores y esos cónsules y ese tipo de personas no se siente ninguna labor de contacto. No, pero no solo eso, que muchos de ellos están en el país cobrando en dólares. Esa es la otra. Cobrando en dólares. Es la otra. Entonces, pero fíjese algo, usted recuerda que cuando empezó el caso de Calamar, y por eso yo dije la relación de las declaraciones del presidente de Estados Unidos y el caso Calamar. Sí. ¿Cuál fue el primero de los gobernantes de la región que dijo, aquí estoy yo? ¿Fue el boricua? Sí, sí. El gobernador de Puerto Rico levantó la mano, yo quiero. Dijo, yo voy. Y eso no fue casualidad. No. Como tampoco es casualidad que Joe Biden, yo no recuerdo a algún presidente hablar en relación a la lucha a la corrupción de manera directa. Sí, en el levantamiento que hace todos los años el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el reporte... Pero ya eso es un problema institucional, sí, tradicional. El reporte, ahí sí uno ve, pero una reacción directa del presidente de ese país en relación a la lucha anticorrupción, en este momento donde se está llevando a cabo una investigación con uno de los casos más grandes de corrupción que se conozca en la historia, tiene un mensaje y una lectura de fondo. Para mí, e incluso la misma magistrada Jenny Berenice dijo cuando comenzó el caso, aquí hay un caso llevado con la mayor cantidad de rigor y de lo que significan las investigaciones a nivel internacional. Coja ese ribete también por ahí, póngaselo a ese caso. Y usted ve al presidente de los Estados Unidos manifestarse en relación a esto, que como digo, no es que él se equivocó, a él no le importa cuándo fue que se aprobaron las leyes, él lo que está viendo es que la ejecución de la ley, ni cuántas oficinas, no lo lleven por ahí, que no somos, porque es que yo entiendo que... para destacar, sí, pero que yo creo que aquí hay gente realmente que tiene un menosprecio tan grande por la República Dominicana, que entiende que todos somos tarúpidos, que aquí estamos todos patitiesos, patifusos, paticonfusos, como dice Julio. Y no es así, aquí hay gente que puede analizar cosas, aquí hay gente que piensa. Ustedes pueden menospreciar lo que ustedes quieran, pero aquí hay gente con capacidad de análisis. Eso en algún momento ustedes van a tener que reflexionar y pensar que ustedes no están por encima de la mayoría, eso no es verdad. Ya esto cambió. Entonces, cuando Joe Biden se refiere a eso, es porque está viendo que hay un grupo aquí que no le interesa que esa lucha anticorrupción se lleve a cabo. Y cuando yo vi ayer las declaraciones de la abogada de Gonzalo Castillo diciendo que él está tranquilo, que ahí no hay nada que lo implique, yo también le agregué otra lectura a eso, señores. Aquí hay una situación soterrada que no todo el mundo va a alcanzar a verla, pero hay una parte de la población que la va a ver. Que es persecución política y los que están dentro cantando claro de luna y devolviendo dinero. Yo no recuerdo en ningún proceso de la vida pública de este país a nadie devolver un peso de lo que se llevó. Incluso recuerdo gente cumpliendo condenas, pero no devolviendo dinero. No, ni condenado ni condenado por nada de eso. Yo siempre hago referencia que aquí hay condenados en la parte del servicio público.
Raúl Mondesí, porque no era político y se metió a político. Un pastor que lo dieron a dirigir un programa que se llamaba PRA, Sí. que lo condenaron. Y una señora que estaba en un asunto de arte, que está condenada y que ahora le ratificaron la sentencia hace unos días, porque tampoco eran políticos, un pastor, un pelotero y otra señora de la parte artística que tampoco tenía nada que ver con política. Los políticos no ha habido manera de que paguen por lo que han hecho. Entre ellos se cuidan, pero fíjese cómo está la situación con ese diputado del PRM, que no ha ido a las sesiones siquiera, no ha dado la cara. ¿Y por qué los demás diputados, que son el primer poder del Estado, no son los primeros en decir, no, a este hombre hay que quitarle la inmunidad y hay que llevarlo a la justicia que responda por eso? Pero vaya hacia la titulación, que ayer sale con una bravuconada y dice que él no renuncia, ni a él le han pedido la posición y que el que quiera que lo someta. O sea, un terror, porque están en el gobierno. Entonces, la lucha anticorrupción quizás no empezó de la manera que debió empezar. Pero cuando usted ve que Estados Unidos está sacando los músculos, es porque definitivamente no son solo los dominicanos que se afeitan con la corrupción, señores. Y aquí hay mucha inversión extranjera que también sufre los daños colaterales que genera la corrupción. Mira, Tomás, hay una parte, eso que tú señalas, de la participación de Joe Biden en una declaración insólita que nunca había ocurrido. Tú sabes, una de las cosas, de la lectura que uno puede ver de entre líneas, como leer entre líneas, es el problema de que Estados Unidos ha visto que fue uno de los responsables principales de que se iniciara ese proceso de Odebrecht a nivel del mundo, y ver que ese proceso en la República Dominicana pasó sin pena ni gloria, sin condenados, sin ningún tipo de acción. Bueno, está en apelación, dice ahí. Sí, pero con dos personas, con dos de la cantidad de personas que están involucradas y de otros que lo sacaron, porque por ejemplo ahí sacaron una parte importante. Por ejemplo, ahí está el caso de Temito, que Temito dijo, bueno, yo recibí, pero eso era para el partido. Pero es que Temo hizo una seña muy fuerte. Sí. Faltan dos. Sí. Cuando Temo hizo así saliendo, señores, que le dijo a la opinión pública, no fue de que la paja, es que faltan dos. Sí. Entonces, ¿y cuáles eran esos dos? No. Porque no fue presidente. No fue. Pero su compañero, uno, y su compañero, dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos ha visto el resultado final de los procesos judiciales. Entonces dice, no, pero vamos a ponerle un chin de pimienta al caso. Vamos a darle una declaración que permita que el caso Calamar no pase como ha pasado los otros. Pero usted sabe qué se agrega ahí. Usted recuerda que cuando Danilo Medina pretendía violar su propia cláusula que él le puso a la Constitución de que no se iba a reelegir en el 2020, hasta que de Estados Unidos no hubo una llamada, aquella llamada de Pompeo, no se frenó ese asunto. Entonces, como él está viendo en esta situación probablemente lo que ha significado y toda esta revuelta que hay, ahí era donde iba con lo de Gonzalo ahorita, que dice, tengan paciencia, tengan calma, yo quiero que si ustedes me van a apoyar, me apoyen, pero no de esa manera, que no vandalicen el caso. Cuando usted ve que ellos sacan la cara, es porque ellos le quieren decir, oigan, no inventen que nosotros vamos a respaldar el gobierno en la lucha. Sí, pues. Si ustedes pretenden hacer una revuelta, sepan que nosotros estamos aquí. Pero oye una cosa, Tomás, y nuestros amigos televidentes. Aquí, en lo que se refiere al problema de la lucha contra la corrupción y de la crisis que genera la situación que se dio en México con los dominicanos y latinoamericanos que murieron en el incendio, Trump decía algo muy cierto cuando llegó al poder a Estados Unidos. Decía, una de las razones de la inmigración fundamental que se genera hacia Estados Unidos es la desigualdad social que se generan por la actitud irresponsable de los diferentes gobiernos. Porque si esos gobiernos asumieran el papel que deben de asumir de una u otra forma, pudiera salir de toda una... Por ejemplo, hay países que eran Singapur. Singapur en los años 50 era uno de los países con mayor nivel de violencia.
con una situación económica extremadamente difícil. Violencia, corrupción, vandalismo. Todo tipo de cosas. Y llegó un presidente y dijo, no, hasta aquí llegó. El mismo caso, por ejemplo, que se da con Bukele. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con una serie de cosas que él ha estado haciendo. Porque a veces mucha gente se ampara en la famosa democracia y la libertad, pero una libertad muy condicionada a los poderes fácticos que están en esos países. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bukele ha dicho, no, hasta aquí llegó el problema de la criminalidad y de la inestabilidad en el país y que los ciudadanos no puedan estar. Pero ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Libia. Cuando Gaddafi estaba en la presidencia, las condiciones materiales en las cuales se desenvolvían la gente, independientemente que usted esté de acuerdo con su régimen o no, porque aquí tú criticas los regímenes en función de los intereses que respondan en función de Estados Unidos o no, porque por ejemplo en esa zona del Medio Oriente, ahí hay unos jeques que son dueños de la vida de todo el mundo. Por ejemplo, en esos países ni las mujeres tienen el derecho a ningún tipo de cosa, ni siquiera a estudiar. Ni siquiera estudiar. Y tú no oyes a esos comunicadores enfrentando esa situación y presentándole a la gente que en Arabia Saudita las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, solamente a existir hasta que ellos quieran. Entonces, son todos estos procesos que se han dado en el mundo, de una u otra forma, son como resultado de visiones y de unas democracias que al final de cuentas, ¿qué es lo que es la democracia? Es el problema del derecho que tiene la gente, no solamente a tener la oportunidad de decir las cosas, sino también de tener el derecho de decidir sobre su vida, pero también de tener las facilidades que el Estado debe de permitirle, no permitirle, sino facilitarle, que es la parte fundamental, porque los estados son unos facilitadores de las condiciones materiales en que se desenvuelven los ciudadanos en cualquier país del mundo, sea de la órbita que sea. Ese es su papel fundamental. Y constitucionalmente aquí está establecido la salud, la educación, la libertad y todo un conjunto de elementos que están contemplados constitucionalmente, pero al final de cuentas, llévese de eso, a ver si es verdad que usted lo tiene. Pero mira, el caso Calamar, que es el caso que ha puesto patas arriba a la sociedad dominicana en esta, en esta lucha que se ha querido llevar al plano político, pero que aparentemente no va a prosperar. Ya ayer vi que sigue cambiando la línea narrativa del PLD, ahora salieron los acostumbrados juristas de esa parcela, Julio Curi, Valentín Medrano y compañía por acciones, ahora van a buscar un bajadero de crear la idea en el imaginario público de que se han violentado derechos, porque aquí los derechos solamente están para los políticos. Pero usted señalaba en esta semana la cantidad de presos que hay ahí a los que no se le ha dado, no se le ha permitido que su proceso sea llevado de la manera adecuada, que no se ha agotado el debido proceso con ellos, pero ese debido proceso a nadie le interesa. En el caso de los políticos, desde que hay un político, ahí hay que usar mano de seda. Y yo lo decía aquí hay dos procedimientos. Cuando agarran a un ladroncito de poca monta que se robó una batería, que le quitó los retrovisores, a ese hay que darle galleta, hay que subirlo a una camioneta y hay que pasearlo por el barrio para que todo el mundo lo vea. Ahora, los políticos que se llevaron quizás parte de la vida de mucha gente, porque el dinero se lo roban a salud, se lo roban a educación, se lo roban a alimentación, se lo roban a todas las áreas sensibles de un Estado. A esos no, a eso hay que llamarlo aparte, hay que brindarle un café y hay que preguntarle si quieren o no quieren que lo aprecien. Y mandarlo a su casa. Sí, tiene que ser desde su casa. Porque aquí hay ese Código Procesal Penal es tan amigo de los ricos que lo único que mide es el arraigo económico de la gente. Y óyeme, en Estados Unidos ese arraigo económico te hace a ti menos, ¿cómo te digo? Menos confiable a la hora de una medida coercitiva, porque tú eres el que tiene la facilidad de coger un vuelo privado y cambiar las voluntades. Y de comenzar a llamar a jueces, mira, nos vamos a juntar en tal sitio, te voy a mandar a fulano para que se reúnan en tal sitio. ¿Cuánto que hay que darte? No, pero aparte de eso, esas condiciones no las tiene el de a pie, el común. Pero, por ejemplo, aquí con el caso de Gonzalo, de ese grupo de Calamar, es un proceso que ellos sabían que tenía más de 2 años en proceso de investigación, que inclusive dentro de ese proceso se dice entre batidores, todavía formalmente no hay un documento
los notifique